Buenos días, qué gusto encontrarnos, ¿verdad? Otra vez, realmente los encuentros de la Red Nacional hacen mucho bien, no solamente estos encuentros académicos, sino, como digo yo, principalmente los personales. El rato que tenemos para charlar, compartir, reflexionar, criticarnos entre nosotros también de qué es lo que cada uno está haciendo y que nos puede servir o no, pero bueno, siempre es muy valioso. En este caso, la primera mesa se titula La historia y el arte en los cementerios. Es decir, que vamos a tener un paneo general de todo el Uruguay, van a ver ustedes, de todo el Uruguay, bueno, lo tienen allí en la presentación, en el cual hay casos muy concretos de cómo se aborda el tema, cómo se ha estudiado o cómo se estudia. Ustedes saben, porque la mayoría de ustedes han estado en todos los encuentros de la Red Nacional, pero hay gente nueva también que se está integrando, de que la idea es una breve presentación. Tenemos tarjetitas rojas, solamente 15 minutos, porque la idea es que cada uno tenga la posibilidad de presentar y luego en otro espacio, en otro momento, que puede ser aquí en Durán, o puede ser luego a través de mail o la comunicación que cada uno entienda, es que se pueda aumentar ese conocimiento. Hoy solamente son presentaciones puntuales como los que proponemos en la red para que cada uno diga qué está trabajando, qué es lo que ve, su reflexión, etc. Muchas gracias, María Julia, y a todos los presentes. Bueno, este es un trabajo, como siempre María Julia, vamos a contar un poquito en qué estamos trabajando, que presenté dentro del diplomado de muerte y cementerios que realizo en la Universidad de San Juan Bosco en Argentina. Como ustedes pueden observar, hay una fotografía que es parte de un film del año 29, que es el que recoge algunos de los homenajes que se hicieron durante las exequias del expresidente José Valle Ordóñez. Es sobre eso que voy a trabajar. Pero para comenzar un poco contextualizando, cuando pensamos en patrimonio funerario, muchas veces pensamos en las inhumaciones, en el entierro directamente, sea este planificado o no, sea este antiguo o no, en aquello que, bueno, la forma en la que fue inhumado, el arte que acompañó o no, porque también, como decía el profesor Padrón, o sea, hay silencios en los cementerios y esos también merecen ser atendidos. Pero bueno, siempre el patrimonio funerario lo relacionamos con el espacio, planificado o no, con la arquitectura, con monumentos, pero también con objetos rituales. Pensemos en las urnas de los guaraníes, que seguramente todos identificamos, pero también con otros momentos, con otras prácticas y ritos, como el gran ejemplo de lo que es México con su ritualidad con respecto al Día de Muertos, pero también de forma más cercana tenemos nuestros ritos que han ido cambiando con el paso del tiempo. Y un poco para ilustrar, las expresiones artísticas nos hablan también de cómo se vivencia es la muerte y cómo desde nuestro patrimonio funerario. Por eso elegí esta pintura de Pigalle, porque nos está mostrando una procesión que podía ser perfectamente del siglo XIX, de principios del siglo XX. También tenemos otras manifestaciones del arte, como puede ser la música, la escultura, la literatura, la pintura, que pueden integrar este patrimonio funerario. Pero elegí seleccionar justamente de ese patrimonio funerario los registros fotográficos y audiovisuales de los patrimonios funerarios. Especialmente no acercándome a la fotografía mortuoria, que ese es otro espacio también del patrimonio funerario, sino entendiendo las ceremonias rituales, las despedidas que han sido capturadas por las cámaras o por una cámara en alguna oportunidad, pero que tienen una importancia porque nos están mostrando que, bueno, cómo se despide a esa persona. Y ese hecho no solo
solo da cuenta de la persona que se está despidiendo, sino también de cómo esa sociedad la despide, qué realiza, qué homenaje realiza o no realiza, siempre pensando en la historia, lo que se hace pero lo que no se hace, y cuando se hace, de qué forma se realizan esos rituales, esas ceremonias de despedida. Obviamente que para estudiar esto, la muerte de determinadas figuras políticas, religiosas y artísticas son como ventanas que nos permiten comprender, bueno, cómo era un velorio, cómo era todo un sepelio de innovación en determinado momento. Yo elegí, como les decía, una película del año 29 que la contextualicé en otros funerales también de principios del siglo XX, como podían ser los funerales de Amado Nervo, del cual también hay una película que estoy buscando, funerales que había en Argentina, también a expresidentes en fines de los 20, principios de los 30, en Chile también hubo algún ejemplo, y después permitirles que ustedes pensaran en algún sepelio, alguna exequia de alguien destacado que se acuerden. Lo que ustedes quieran pensar. Creo que tenemos ejemplos. Bueno, el registro que ha quedado de eso es un patrimonio funerario que nos permite comprender, así sea de una figura reciente o de figuras que ya hace varias décadas que desaparecieron. Y bueno, ¿cómo usar ese registro para una investigación? Yo tomé 4 puntos que son básicos de que vemos con una filmación antigua, y bueno, algunos puntos se cumplen claramente cuando analizamos estas películas. El caso de la propaganda no está presente, pero sí de la vida cotidiana, de las costumbres, incluso de cómo se vestían para ir a esos eventos. En algunos casos también hay algunas reconstrucciones históricas, o hay un registro que no es reconstrucción, que es real. Y lo más importante que me pareció es la representación de los grupos sociales. ¿Quiénes son aquellos que acompañan al fallecido que se está inhumando? Que, bueno, ahí podemos hacer un corte social, pero también podemos hacer un corte etario, de género, depende la figura que se esté despidiendo, puede ser ese recorte. ¿Por qué un sepelio registrado puede ser un patrimonio? Eso me lo pregunté justamente, digo, ¿cómo lo explico ahí? Y ahí me basé en algunos autores que nos dan elementos para, bueno, considerar primero que nada que el cine, estos registros fílmicos forman parte del cine, que son una fuente para la historia, como lo planteaba Marc Ferro, pero que también, y ahí tomando un poco a Leila, ese registro puede ser usado para comprender a la figura y al contexto en el cual se le estaba despidiendo, y después, a partir de unos elementos clave que presenta Rosenstone, algunas preguntas que yo las subrayé como las que me sirvieron más para ir como adentrándome en esta película específicamente, que sería, bueno, los elementos que se enfatizan, el mensaje. El cine, como toda manifestación artística, tiene un mensaje, procura dar un mensaje. Los recursos que se utilizan, estamos hablando de una película del año 29, bueno, los recursos son acotados, y la visión del personaje que se representa. Esos son algunos puntos. ¿Y qué nos aporta? Eso fue otra de las preguntas que me hice. Bueno, ¿qué te aporta ver el velorio, el sepelio de, en este caso, Valle de Gómez? Primero que nada, bueno, es como una ventana que se abre a poder ver una práctica funeraria, que en el caso de este film está llegando a los 100 años, pero también en esa práctica se exhiben creencias, se exhiben valores, costumbres, y le agregaría también una cuestión que se exhiben sentimientos. En un momento en el cual todavía, bueno, no se mostraba llorar, tal vez tanto en público, bueno, pero hay manifestaciones realmente que son, que evidencian todo lo que tiene que ver con la práctica funeraria. Y luego el tema de la memoria colectiva, que
En este caso, bueno, como los antepasados, y ellos los que quisiera generalizar, ¿no? Entendiendo que, bueno, justamente no se estaba despidiendo a un político más, sino que en el 29, el 22 de octubre del 29, se estaba despidiendo a una de las figuras tal vez más trascendentes del siglo, pero sí seguro que de esos 29 años del siglo XX. Y que también ese momento de duelo registra las expresiones colectivas y que permite, bueno, generar, si lloran, si sienten la muerte de esa figura destacada, pero siempre pensando que también la muerte del otro se interpela por la propia. Entonces, me pareció importante, bueno, ver estos puntos en esa filmación. Y por último, no quiero dejar de mencionar la cuestión del valor artístico, que bueno, eso también es muy subjetivo y yo ahí no tengo la formación para poder apreciarla en esta medida. Bueno, como les decía, la seleccionada, me adelanté, fue el superior de Valle Ordóñez, que si bien es de los primeros, no quiero decir el primero, pero sí de los primeros que tenemos un registro que se produjo un film para que no se perdiera la memoria de ese periodo. Entonces, a partir de ahí, bueno, de la película se realiza la Casa Pablo Ferrando de Montevideo, sobre la cual es muy difícil encontrar algunos datos más. La Casa Pablo Ferrando existe, pero no proporciona información sobre ese registro, o sea, no se puede llegar. Si bien hay una breve descripción del film, es un film muy cortito, de 5 minutos, cine mudo, pero no se puede llegar a decir, bueno, ¿quién lo mandó a hacer? ¿Por qué la Casa Pablo Ferrando decide registrar? Si se lo pidió el Estado, si se lo pidió la familia, no hay registro de eso, pero sí, bueno, esta breve película documental nos permite conocer, bueno, los honores fúnebres que se rindieron. Y acá sí me pareció importante porque son los honores fúnebres que se le rinden en dos lugares determinados, que es el Palacio Legislativo y el Cementerio Central, no así los honores que se le rinden específicamente en el diario El Día, que son parte de una colección fotográfica de Caruso que trabajaba para el diario El Día y que no están en este film. Por eso también las películas nos permiten ver, bueno, qué se incluye y qué no. Hay dos fragmentos que destaqué porque, tal vez algunos no están familiarizados con el cine mudo te va mostrando imágenes, pero también te muestra placas. Y hay dos de esas placas que saqué en los extractos porque me pareció importante justamente para entender por qué el film se había hecho, y es el pueblo. Es el pueblo el que despide a Valle Ordóñez y eso me pareció interesante de rescatar. Algunas conclusiones que pude ir sacando, este es un trabajo que si bien la primera parte se presentó, pero bueno, luego de eso surgió un poco más de información, y es que nos muestra principalmente que hay algo que es importante. El hombre, una de las cosas que lo diferencia de los animales, es que piensa, arma y adorna su muerte, y que la registra. Y que la registra en video significa un tema para la posteridad. ¿Sí? No es común que se registraran, digo registraran porque con las nuevas tecnologías eso cambió un poquito el tema de los eventos, que se registraran los mayores, sí de aquellas figuras representativas, y por eso esas son las ventanas que nos permiten conocer, en este caso, un temprano registro de unas series tan importantes como estas en nuestro país. Y una cosa que me pareció también importante y unas características que pude sacar de este documental, las fotos están un poquito, no en su mejor calidad porque son fotogramas sacados del video. Y es que solamente mirando el video podemos comprender la cuestión de tres elementos que están presentes en ese film. Y es lo laico, no hay prácticamente o sea, no hay cruces ni elementos vinculados. Obviamente estamos hablando del promotor de la separación de Iglesia y Estado. Es multitudinaria y que eso, bueno, da cuenta el video
insiste en dar cuenta, tanto con las imágenes como con el discurso, que el tema de que sea registrada, del registro como elemento fundamental de dejar para la posteridad los honores que se le hicieron a ese fallecido. El film, que lo pueden ver, se los recomiendo, está disponible en la página de Cinemateca, con un mínimo de registro se puede acceder, en la parte de archivos, ahí van a encontrar esta película documental de solo 5 minutos, pero que los invito a que la puedan ver para entender esto, bueno, que ese registro, y que piensen también en otros registros que a ustedes se les ocurren, pueden ser una forma de acercarnos al patrimonio funerario para, si no lo vivenciamos, posiblemente algunos de nosotros vivenciamos algunos sepelios destacados, pero bueno, metamos en esa ventana hacia el patrimonio funerario desde los filmes. Muchas gracias.